en la que continuamos culturalmente todavía. Y estamos en otra, pero seguimos en la modernidad. No solo el capitalismo, compañeros. Ese fue nuestro error de los marxistas del siglo XX. Por eso Marx está volviendo, cuando ya no lo quería sepultar. Aquella primera emancipación del colonialismo español se consumó mal con Iturbide en 1821, dejando intactos los privilegios criollos y archivando los sentimientos de la nación de José María Morelos. Ahí localizó algo. Ahí está la razón del lento tránsito en la conformación del Estado independiente, cuya conflictividad posibilitó la pérdida de un extenso territorio. Y finalmente, pese a los esfuerzos patrióticos de la generación de Juárez, el Estado mexicano quedó en manos de una oligarquía servil al avance del capitalismo transnacional que aceleró la urbanización del país. El retraso del normalismo rural. No debiera sorprender entonces el retraso del normalismo rural. El normalismo y la pedagogía moderna proceden de la Ilustración europea, decía, y de un liberalismo que a principios del siglo XX inspiraron las ideas más avanzadas traídas a las colonias y aún independientes las siguieron impulsando. Es comprensible que las primeras escuelas normales surgieran en las ciudades. En cambio, la primera normal rural apareció apenas en 1922, un siglo después de la independencia, y con ella comienza la historia de un normalismo rural con internado. Las normales rurales históricas, les llamo yo, de las que solamente quedaron 15, y una más que se agregó después, la normal rural de Avilcingo, Morelos. El normalismo rural histórico se desarrolló vinculado al campo, e inclusive una de sus modalidades, las escuelas regionales campesinas, fueron el mejor modelo de formación de maestros rurales. Ahí me apoyo en la concepción del profesor José Santos Valdés. Por ahí les pongo las llamadas para las referencias del respaldo bibliográfico correspondiente en cada caso. Donde en el intento de una pedagogía socialista, eso se intentaba entonces, que se correspondiera con la enmienda constitucional de la época, una escuela socialista que se derogó finalmente en 1946, la creatividad de aquellos maestros rurales impulsaron la práctica de un proyecto de educación ético-política que desarrollaron a través de organizaciones estudiantiles en la comunidad escolar, la FEXM, la CJM y una cosmovisión internacional a través de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y una Unión Internacional de Estudiantes que se inspiraba en el socialismo, un socialismo, y la defensa de la paz de posguerra en los cruentos tiempos de la Guerra Fría. Ese proyecto formativo, segunda coincidencia, maestro Víctor, donde participan los educandos en el trabajo y la lucha social,
contiene aportaciones en el marco de las pedagogías decoloniales. Cito a la maestra Katherine Watts y su obra Las pedagogías decoloniales, que creo que cuanto antes debemos empezar a trabajar. Una tarea para la investigación educativa del porvenir. Tiempo de peligro y aviso de incendio. Las normales nacieron para formar educadores desde una razón de la pedagogía, pero ahora eso parece estar cambiando. El normalismo está amenazado porque una razón administrativa asaltó a la educación. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la OCDE requieren un tipo de capital humano. Cito algo fundamental para el debate de este nefasto proyecto educativo, de este nefasto régimen. Dice: los conceptos de calidad y evaluación se han instalado en el centro del modelo teórico, generando un auténtico pensamiento único educativo al ser asimilados por el sistema sin ser cuestionados. Un instrumento, la evaluación, va camino de convertirse en finalidad. Los medios han secuestrado a los fines. La globalización neoliberal que domina hoy el mundo impuso en México una enmienda constitucional, la más importante de las reformas estructurales, dijo el presidente del gobierno actual, la reforma educativa. Sí resultó ser un ignorante, como sospechaban los jóvenes, que yo soy 132. Y el daño que le está haciendo a México lo vamos a ver después que él se vaya, porque es cuando vamos a saber la verdad. Dice aquí: cualquiera puede ser maestro, entre comillas, cito de nuestro secretario de Educación Pública. Cualquiera puede ser maestro. Contadores, licenciados, médicos, etc. Cualquiera puede ser maestro. Y claro que sí. Pero se les debería de preparar pedagógicamente. Los mejores maestros de México fueron los maestros de la escuela rural y no tenían más que primaria o secundaria, pero se les preparaba pedagógicamente. ¿Dónde queda el normalismo, pues? Si cualquiera puede ser maestro, las normales son innecesarias. Y por ahí va el rumbo. Si el normalismo en general está amenazado, las normales rurales son las menos seguras por el tema del internado y las becas. En cualquier momento, los administradores van a descubrir que los internados son muy caros. Aunque les queda todavía la opción de la evaluación para declarar a esos maestros no queridos no idóneos. Porque la evaluación se aplica, pero no sabemos quién revisa. Simplemente dicen no idóneo y alegue la lampaña. La historia perdida de 1969-1972, esa que dijo Memo, no la quería. Me hubiera gustado que ya hubieran llegado los estudiantes de San Marcos, pero de modo. ¿Ya llegaron? Quiero que la escuchen muy bien, porque pues es algo de lo que nos sentimos contentos. Muchos de los que están aquí ya no estuvieran aquí ni hubieran estudiado si no es por esta historia perdida.
Algunos de los aquí presentes somos de la etapa de 1941 a 1969, unas normales rurales que ya no existen, que llegaban a quinto de primaria, que hacíamos en 3 años nuestra carrera de maestros de primaria. Eso acabó en 69. Cuando hubo 29 internados de normales rurales, prácticamente en todos los estados, y unas de varones y otras de señoritas. Bella época aquella. Pero después de 1968, cuando la juventud demostró ser un poder popular crítico en todo el planeta, cambiaron la educación. Y desde luego en México comenzaron con las normales rurales. Fue en el verano de 1969, durante las vacaciones, cuando sorpresivamente la SEP anunció la separación del ciclo de secundarias y el ciclo de profesional. Fue una maniobra administrativa y como disfraz dejaron 14 como secundarias técnicas agropecuarias con internado, pero solo por un corto tiempo. Al final, las 14 están cerradas. Desde luego, durante 3 años, 1969, 1972, la FEX fue prohibida al más puro estilo fascista. Los dirigentes estudiantiles fueron expulsados sin motivo, entre los que algunos murieron en las guerrillas. El MAR, el FRAP, los lacandones. Si alguien investigara esa historia negra de guerra sucia contra la juventud mexicana, van a encontrar muchos normales rurales. Muriendo en una época de guerra sucia todavía sin aclarar. Si hay aquí estudiantes, más vale que no lo olviden. Aunque ahora nos están llegando de otra manera, como la humedad sin sentir. Los escombros de la portada de este texto tienen sentido. Tienen sentido. Busquen debajo de los escombros. Pero de seguro si están presentes varios de aquellos compañeros, ya los dijo Memo, egresados de San Marcos. Uno de ellos lo van a escuchar leyendo el pronunciamiento, Manuel Bautista Legazpi y Ruperto Ortiz, y un autobús de zacatecanos combativos que llegaron con nosotros al Torreón, y otro camión de Salaices que llegaron de Chihuahua, y una raigambre de laguneros de casi toda la normal rural del norte. Que asistieron a la primera conferencia de egresados que se verificó en el auditorio de la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, Coahuila, aquel 14 de mayo de 1972. Asistió también un autobús de Salaices y una buena cantidad de varias normales rurales, Santa Teresa, Galeana, Cañada Honda, Aguilera, etcétera, con presidium, donde estaba Demetrio Vallejo, el líder histórico, que estuvo más de 11 años preso, como preso político. Acaba de salir de la cárcel y nos acompañó un chaparrito oaxaqueño. Un honesto líder ferrocarrilero, el profesor José Santos Valdés, que no se arredraba. Gracias a Zacatecas porque lo nombraron maestro emérito, lo merece. Es una vergüenza que Coahuila, nuestro estado, no lo haga. Como si le tuvieran miedo todavía. Para nosotros, y lo dijo Lucio Cabañas,
en tiempos en que andábamos agarrados del chongo en la FEXUM. José Santos Valdés es el padre de las escuelas normales rurales. Y espero que lo sepan los de San Marcos cuando vean su monumento que está al centro del patio. A lo mejor pasan y no sé, ¿ese señor quién es? Y formamos una asociación nacional de egresados de escuelas normales rurales que desgraciadamente no tuvo continuidad, aunque naciera victoriosa. Me nombraron a mí presidente, me dieron 1000 tareas y estábamos dispersos en el país, éramos puro espíritu. Pero qué aguerrido ese espíritu. En los cursos de verano de las normales superiores derrotamos a la SEP y el 22 de julio de 1972, lo pueden investigar maestros historiadores en el Excelsior, primera plana. Ahí tenemos a Zorrillado, a don Víctor Bravo Aguja, estaba hasta temblando, le temblaba el labio. Tenemos lleno ahí de dirigentes de las normales superiores, de Tepic, de Chihuahua, de todas partes, dirigentes normalistas rurales casi todas. Lo obligamos a retractarse y a devolver el derecho estudiantil a sus sociedades de alumnos, y a federarse y confederarse, firmadito. Debe estar en los archivos de la SEP, si se forman historiadores, como el doctor Javier, que hizo una extraordinaria tesis por la Universidad de Zacatecas, que ojalá y se publicara como libro. Es necesario que se publique como libro. Es una historia que habla de la grandeza de San Marcos y de la grandeza de la educación zacatecana. No sé qué habrá pasado con ese libro. Yo le dije que estábamos puestos y que en Chihuahua, aunque estaba yo solito, pero lo apoyaríamos económicamente para la publicación. Bien. El socialismo real se desmanteló en 1989 y el marxismo-leninismo ha desaparecido prácticamente, pero el capitalismo se volvió más voraz y aquello que llamábamos izquierda tiene problemas de significación ideológica, de contenido ideológico. Simuladores hay muchos, se comen la lumbre a puños buscando que los lancemos de candidatos y que los hagamos esto y que los hagamos lo otro. La izquierda perdió lo principal, que era su ética de servicio. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero está de regreso Carlos Marx del siglo XXI, porque los hechos del capitalismo devastador de hoy lo redescubrieron, cuando menos yo descubrí que no lo conocía, y en eso estamos investigando quién era. Pero la FEXUM, y este es un mensaje a los muchachos, con ese nombre o con el que quieran después, pero organizados nacionalmente, con respaldo popular de campesinos y los pueblos originarios, los sacarán victoriosos siempre. Nosotros estaremos con ustedes
hasta con bordón, no con muletas. Ese es el compromiso de hoy. Como se desprende de esta historia perdida, el intento fallido de la SEP de cerrar las normales rurales es una experiencia que no se debe olvidar. Es en serio. Y ahora parece que es más en serio. Otra historia perdida: las escuelas normales experimentales. Fue en esa misma época del 72 que se percibió una insuficiencia de maestros rurales, y esa fue la coyuntura para que se diseñara el proyecto de unas normales experimentales, aunque con muchas restricciones. Primero era una área determinada. En el caso de la que me tocó fundar a mí, 9 municipios de la sierra, un territorio un poquito más de la mitad del estado de Zacatecas, el de mi área, en todo el noroeste de Chihuahua, y todo el suroeste de Chihuahua, la de Huachocho, áreas marginadas. Sería una región marginada de la selva, la montaña o el desierto. ¡Qué bonito se oía! Pero bueno, pues hay que entrarle. Es que no hay plaza, no le hace. Es que no va a haber beca en internado, no le hace. Claro que nosotros, algunos traíamos otras intenciones, que no pudimos, bueno, las traíamos. Los jóvenes campesinos de esa región vivirían en su propia casa, porque es cierto, el internado permite un tipo de formación que ya no se puede dispersos. El internado tiene un sentido pedagógico, por eso también no lo quieren. Sus directores fundadores serían egresados de normales rurales. Miren qué bonito. Y claro, entró Ruperto en Nieves, Zacatecas, entró Pedro Medina en Gómez Farías, y no sé los demás, que no nos permitían una relación horizontal. Aunque no nos impidieron, que fue lo que hice yo, rodear la escuela de un movimiento campesino combativo, junto a Madera, junto a Zaragoza, de donde prácticamente es mi tierra adoptiva, después de la laguna. Yo le puse todas las ganas. Pareció un desafío interesante, y de no haber sido porque en muchos casos el propio gobierno no cumplió su palabra y hasta el sindicato nos estorbó, a mí me hicieron garras. Si iba a pedirles que me atendieran, la raza disidente, que eran mis compañeros, decían que ya andaba yo chaqueteando. Y si no les pedía nada, pues mejor, más fácil, me demostraban ineficaz o no idóneo. Su proyecto se anunció, el de las normales experimentales, en 1976, entraba José López Portillo, como un proyecto de 100 normales experimentales. El secretario de Educación era el terrible Porfirio Muñoz Ledo, que acababa de pasar, que seguía en el PRI en aquel entonces. Ahora quién sabe dónde andará el gran Porfis. Pero en la actualidad hay solamente 18 en estos estados. Estos datos, en colaboración comunitaria del maestro Javier. 2 en Baja California, 2 en Chiapas, 1 en Chihuahua, la que no era de la sierra, la que estaba en la ciudad,
una normal urbana particular de un priista. Y lo marginado se resolvió. Una en Coahuila, San Juan de Sabinas, una en Hidalgo, la de las Huastecas, quién sabe si existirá. 2 en Jalisco, Corotlán y San Antonio Matute. Una en Nayarit, Acaponeta. 3 en Oaxaca. Una en Puebla. Una en San Luis Potosí, que se llama Normalismo Mexicano, me huele a Carlos Conquitud. Una en Sinaloa, el Fuerte Sinaloa, y 2 en Zacatecas, Cuchipila y Nieves. Esto está en la red de Google. La realidad, quién sabe. Porque hay muchas mentiras, como los voy a decir aquí. Rincón de Romos era normal experimental, quién sabe qué será ahorita. Y voy a decir algunas falsedades sin agraviar a las presentes, porque hay aquí una maestra de leer. Si atendemos a los argumentos de su teoría de origen, habría que cuestionar la ubicación de algunas, el cierre injusto de otras, la nuestra de Gómez María de Cerraro. A mí nada más me dijeron su expediente no existe normales. Era la gente de Conquitud que se vengaba de la lucha de los egresados del 72. Me dejaron sin sueldo más de 6 meses y regresé a mi placita de primaria y fundamos la CENTE de Chihuahua. Nada más que como nos pasa con las agrupaciones de la disidencia, al último acabamos todos pegados y cada quien hace su coordinadora. Esa es la historia de Chihuahua, es tan enredada que bueno, así. Bien, no hallaba cómo cerrar este trabajo. Quería haberla cerrado con la normal de Nieves, que nos emocionaba por el gran empeño que Ruperto puso allí, pero no es el caso de las normales experimentales en general. No haya, porque la historia de las normales rurales es una historia sin futuro, dijo una investigadora de la UNAM, reportera de La Jornada, que me estuvo entrevistando, estuvimos trabajando, aprobaron su tesis como reportaje profundo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La tiene esa tesis, se la regalé al doctor Javier, por si la UPN de Zacatecas la requiere. Es un tipo, Claudia Herrera se llamaba. Y vean cómo termina su reportaje profundo y cómo lo termino yo. ¿Son las normales rurales un paraíso perdido? Así se llama su tesis. En su conclusión, pues, en el reportaje profundo que una extraordinaria reportera de La Jornada presentó como tesis de licenciatura para obtener el grado correspondiente